Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, iniciamos con un pensamiento que pueda ser de utilidad para usted y su familia. Hemos querido insistir con este pensamiento, pues entendemos que es fundamental para la sabiduría que pudiéramos estar aplicando en el diario vivir. Apártate del mal y haz el bien. Busca tu paz y síguela. Y no te olvides que lo que eres grita tan fuerte que no se puede escuchar lo que transmites con tus palabras. En el día de hoy vamos a continuar analizando pues el tema que iniciamos en el día de ayer. Finanzas, el lenguaje de los negocios. En el día de ayer nosotros pudimos ver el proceso contable, nos dimos cuenta de la importancia que tiene el tener un conocimiento pleno del proceso contable en función de que todas las transacciones que se realizan en una empresa deben estar registradas y cumpliendo con las normas de contabilidad para poder asegurar un registro oportuno, adecuado, con una información que sea de calidad y que pueda servir de base a la toma de decisiones de los distintos usuarios de dicha información. Que para que este proceso contable pueda seguirse, pues se necesita un sistema contable que puede ser manual, semimanual, automatizado. Que existen sistemas ya probados que funcionan y que se utilizan pues para procesar todas estas informaciones, que hay sistemas simples donde solamente se registran las transacciones y se producen reportes básicos, pero que también existen sistemas modulares donde cada módulo es especializado y donde se registran allí las transacciones y quedan automáticamente actualizadas las transacciones en el módulo central de contabilidad general. Que vimos también en el día de ayer pues los informes básicos de contabilidad que surgen como parte del proceso contable, que era necesario la interpretación luego de su análisis para poder llevar a una toma de decisiones. Y luego de ver todo esto nos dimos cuenta de que era necesario también pues tener en cuenta que independientemente de que usted participe dentro de una empresa en un departamento distinto al de finanzas o distinto al de contabilidad, es para usted, si tiene una posición gerencial o de supervisión, importante pues tomar en cuenta el lenguaje financiero, pues definitivamente las finanzas son el lenguaje de los negocios, pues todas las decisiones o casi todas ellas se toman tomando en cuenta las cifras financieras que surgen como consecuencia del proceso contable y de las estadísticas que normalmente la base de datos que tiene el sistema pues puede producir. En el día de hoy vamos a profundizar en estos temas y nos vamos a concentrar en un tema muy importante que le importa a mucha gente y que ayuda a las organizaciones a lograr un camino de mayor excelencia, como lo es las consideraciones para la elaboración de un plan de negocios. Pero esto lo veremos en breve, luego de que regresemos a estar con ustedes nuevamente en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. El plan de negocios es el tema que hoy nos ocupa. Es importante tener presente que el sistema financiero y el proceso contable van de la mano en la producción de la información financiera y de las estadísticas. Y que estas estadísticas son fundamentales si se quiere pues elaborar, desarrollar un buen plan de negocios que normalmente se basa en el comportamiento de cifras importantes que se van acumulando en el mismo sistema contable. Es decir,
Es importante conocer el comportamiento de algunas partidas fundamentales que son las que van a permitir entonces comprender la naturaleza de ese comportamiento y a la vez poder proyectar o comprometerse con nuevas cifras a futuro, que son esas cifras las que precisamente pues van quedando en ese documento que se conoce como plan de negocios o plan operativo. Es importantísimo pues conocer el resultado de los costos, los gastos clasificados en sus diferentes vertientes. Ayer mencionábamos el ejemplo de un gasto, sin embargo, no dijimos que los gastos normalmente pues son clasificados en el mismo catálogo de cuentas en diferentes partidas o subgrupos. Por ejemplo, los gastos de ventas, los gastos administrativos, los gastos de distribución, los gastos de fabricación, si se trata de una empresa de manufactura, los gastos financieros, obviamente, porque cualquier empresa organizada pues utiliza los servicios de intermediación financiera y todos esos costos y gastos que vienen como consecuencia del uso de dichos servicios pues van a agruparse dentro de este renglón de gastos financieros. Todas estas partidas de gastos y costos pues es necesario conocer su comportamiento de varios años y mensualmente, y de ser posible también en algunos casos conocer cuál es el comportamiento trimestral que se está teniendo en los mismos. Conjuntamente con esto es fundamental conocer el desempeño que se tiene con las ventas. En el caso de las ventas es importante no solamente tener las ventas totales de la compañía, sino las ventas por producto, las ventas por zona, las ventas para un territorio específico que se pudiera estar teniendo. Y esas ventas es muy importante que se tengan desde el punto de vista del conocimiento estadístico, ventas mensuales, ventas de los últimos años mensualmente, ventas trimestrales, ventas cuatrimestrales, porque hay una situación que se da con las ventas y con el comportamiento que se tiene en el mercado por las decisiones de compra, que quien la toma, como dijimos, es el consumidor, que cada día es más inteligente. Quien nos pone a competir realmente con los productos de la competencia es el consumidor. Y el consumidor tiene un comportamiento de compras que muchas veces se pueden identificar en momentos específicos dentro de un ejercicio fiscal, es decir, dentro de un año. Hay productos que tienen un mayor consumo en un mes específico o en un trimestre específico. Es por esto la importancia de conocer el comportamiento de las ventas por producto, en unidades, en valor, mensualmente, trimestralmente y de varios años, de manera tal que se pueda comprender cuál es la evolución que ha estado teniendo el negocio mensualmente, trimestralmente y en los últimos años. Conocer el comportamiento de las principales partidas que se relacionan con la parte operativa es fundamental si se quiere comprender pues la bonanza, la recesión o el progreso que se pudiera estar teniendo en el desempeño del negocio. Un punto muy importante a considerar es un análisis que nos puede ayudar a determinar cuáles son aquellos productos que están ofreciendo un soporte mayor a la empresa en el sentido de cubrir costos o en el sentido pues de sencillamente aportar los mayores beneficios. Se puede dar el caso de que existan productos que no tienen una rotación tan alta, sin embargo, el margen de beneficio por unidad vendida es mucho mayor que algunos productos que son los que mayor rotación tienen y por lo tanto son los que más competencia tienen en el mercado. Y muchas veces estos productos son los que menor margen de beneficios le ofrecen al negocio. En este sentido, el realizar un análisis de la rentabilidad por producto, pues le da a la empresa la posibilidad de tomar decisiones importantes. Incluso poder combinar algunos productos que no tienen un excelente desempeño, pero que normalmente el consumidor pues los compra, digamos que de manera como si fuese un paquete familiar. Es decir, que hay productos que se venden más cuando también en el surtido se incluyen otros productos que normalmente el consumidor o el cliente adquiere de manera conjunta.
Esta parte es muy importante tenerla presente porque cuando hacemos el análisis de la rentabilidad por producto, pudiéramos estar cometiendo quizás el error de solamente llevarnos de las cifras frías que nos puede arrojar este análisis, que es muy importante porque usted puede darse cuenta de una manera práctica, rápida, cuáles productos están dejando más beneficios que otros. También, cuando se suman todas las variables que se hacen en este análisis, nos vamos a dar cuenta de que coincide precisamente con las ventas totales de la compañía para el mes, para el trimestre o para el ejercicio fiscal si se toma el año completo. Es decir, que podemos saber cuáles son las ventas totales que tiene la compañía, podemos saber qué porcentaje representa cada producto vendido, no solamente en unidades, sino también en valor, y al mismo tiempo conocer qué porcentaje de los beneficios le corresponde a cada producto y cuáles de ellos están sencillamente compensando las pérdidas que otros productos pudieran estar dando, pues como consecuencia de las decisiones de compra y de la penetración real que está teniendo dicho producto en el mercado. Todos los productos no tienen el mismo desempeño. Es conocido que quien decide la compra es el consumidor. Por lo tanto, hay productos que tienen una mayor penetración, un mayor liderazgo en el mercado y otros que se quedan más rezagados por muchas otras razones. Puede ser que los productos que están compitiendo con estos productos rezagados pues ofrecen una oferta mucho mejor al consumidor que la que se estén ofreciendo. Puede ser que los mismos aspectos que se relacionan con la rentabilidad, el costo-beneficio que pudiera estar dando un producto, pues no le permita a la compañía ofrecerlo en las cantidades o en los precios que estarían dispuestos a comprar los consumidores. Es por esto la importancia de este análisis, pues permite tomar la decisión de en qué productos se pudiera estar invirtiendo, en cuáles productos había que estar pensando para retirarlos del mercado o para reinvertir en ellos. Cuando se conoce el desempeño costo-beneficio que se tiene, total compañía y por producto o por segmento del mercado, pues se pueden tomar muchas decisiones en este sentido, pues no podemos olvidar que el negocio es precisamente crear riquezas para los accionistas de la empresa. Y en este sentido, pues la administración, que es a quien se le concede pues la potestad de gestionar todos los procesos de negocios, tiene implícitamente el compromiso y muchas veces contractualmente el compromiso de reportar un valor por acción cada día mayor como consecuencia de los beneficios y los valores agregados que se van sumando a la operación. Algunas variables que se correlacionan y que nos permiten a nosotros conocer el comportamiento que se está teniendo en el negocio tienen mucho que ver con algunos indicadores financieros que es importante conocer su comportamiento para entonces comprender cuál ha sido el desempeño que ha tenido la empresa. Fíjense que el desempeño que comentamos hace un momento se relacionaba con números absolutos, es decir, unidades vendidas, valor de las ventas, valor de los beneficios, etc. Sin embargo, ahora estaríamos obteniendo información como consecuencia de cálculos financieros que nos permiten obtener los llamados indicadores financieros y que pudieran darnos a nosotros luz para determinar, por ejemplo, la recuperación que se tiene de las inversiones que se han hecho, qué porcentaje se está recuperando, con qué velocidad se está recuperando, en qué tiempo se está recuperando la inversión, el valor que tienen las acciones en función de los beneficios que se van acumulando en el tiempo y en función de las acciones emitidas y en circulación. Es decir, que pudiéramos estar conociendo si realmente la gestión está agregando valor y ese valor se va a medir definitivamente, no solamente por los resultados operativos, sino también por esa utilidad por acción que se pudiera estar consiguiendo. También, aunque es un valor absoluto, está el pago de dividendos que se hace o que no se hace en un momento determinado. A veces se dan situaciones
en el mercado situaciones en el medio ambiente o en el escenario de negocios en el cual se está desempeñando la empresa, donde sencillamente, pues, a pesar de tener ciertos beneficios, pues no se toma la decisión de repartir dividendos, sino de reinvertir esos beneficios en la operación misma. Sin embargo, no se puede perder de vista que la creación de riquezas, el accionista la percibe cuando recibe un reparto de dividendos. Por lo tanto, la gestión se debe sentir muy bien cuando puede repartir dividendos a los accionistas. Otra parte que tiene mucha importancia es conocer cuál es la participación que se tiene en el mercado de los productos que están en el portafolio de la empresa. A veces esta información se hace un poco difícil o compleja de conseguir si no se realiza un estudio de mercado para ello. Es decir, que no se tienen necesariamente las estadísticas que se pudieran estar ofreciendo a todos los competidores de una industria específica, a no ser de que exista una decisión de parte de esos competidores mismos de compartir informaciones y muchas veces, precisamente por razones de inteligencia de mercado, pues, o por quizás no se tiene la visión de la importancia que esto pudiera tener para todos, pues entonces no se tiene un conocimiento pleno de cuál es el consumo que realmente se está teniendo de todos los productos que compiten en un mismo mercado, y las empresas tienen entonces que abocarse a realizar su propia investigación de mercado o su propia inteligencia de mercado, utilizando la fuerza de ventas que tiene disponible para colocar en los diferentes canales de distribución sus productos y la oferta única de venta que se pudiera estar ofreciendo, pues, a los distribuidores. Esta parte entonces de participación del mercado, pues sería interesante tenerla no solamente en las unidades vendidas, sino también en el valor que se aporta. Hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos del valor de la venta, porque hay una variable que afecta directamente esta parte y es el precio, la política de precio que pudiera estar teniendo la compañía en función precisamente, pues, de los precios que tienen los competidores. Cuando no se trata de productos de consumo masivo, se hace un poco más difícil, pues la empresa estaría que estar realizando cotizaciones con cierta frecuencia, utilizando personas distintas, para entonces comprender a qué precios está vendiendo la competencia, o salir a los puntos de ventas donde la competencia vende sus productos y darse cuenta entonces, a través de lo que sería su propia investigación de distribución y de mercado, pues cuáles son los productos que está ofreciendo la competencia, que compiten con los productos de su portafolio, a qué precio los venden y al mismo tiempo, pues qué tipo de promoción están haciendo, qué tipos de descuentos están ofreciendo, qué facilidades están dando, qué crédito están otorgando, pues en la cadena de distribución, pues a los demás, es decir, a los detallistas, de manera que el precio sugerido pues llegue correctamente a la consumidor final, que es quien lo paga en esta cadena de distribución. Otra variable importante que se pudiera estar considerando en este conocimiento de lo que es el negocio, pues para pensar en esa proyección, es este comportamiento que estamos viendo en detalle, de cuáles son las principales variables, y una de ellas es el crecimiento de la cartera de clientes. Se supone que así como ha ido creciendo el volumen de las ventas, las unidades vendidas, existe la posibilidad de que también se hayan sumado nuevos clientes en el último año, y se pueda ver la evolución que ha tenido la cartera en cuanto a número de clientes captados, número de clientes que se han retirado o que han cambiado, buscando pues probablemente a un suplidor alterno por cualquier consecuencia. Es muy importante desde el punto de vista de inteligencia de mercado y de lo que es la calidad del servicio, que la empresa averigüe, que la empresa investigue, conozca las razones por las cuales un grupo de clientes han dejado de comprar en la empresa y han preferido irse a la competencia. Pues definitivamente existe en estos casos la oportunidad de volver a reconquistar a dichos clientes, mejorando quizás la oferta o mejorando quizás la calidad en el servicio que se le ha ofrecido en el tiempo. Hay una parte que tiene mucho que ver también con la cartera y su comportamiento,
y es la dispersión que pudiera estar teniendo la cartera de crédito de la compañía. Se sabe que en un porcentaje alto de las empresas que compiten en los diferentes sectores y mercados o industrias, pues normalmente ofrecen crédito a sus clientes y por lo tanto hay un riesgo crediticio el que se está incurriendo en el momento en que se da un crédito. Existe la probabilidad de un impago. Entonces, el hecho de usted concentrar en una cartera de crédito un porcentaje importante de la venta en un pequeño grupo de clientes, eso le da al cliente o a ese pequeño grupo de clientes un poder de negociación que pone pues en desventaja a la compañía en función de que el riesgo crediticio aumenta. Se dice que hay menos riesgo crediticio cuando hay una dispersión mayor pues, de las ventas a crédito en un número mayor de clientes, de manera que pueden existir cuentas malas, pero el hecho de que una cuenta se convierta en una cuenta mala no va a dañar, no va a erosionar la rentabilidad del negocio, ni va a dañar el desempeño de la cartera, que sería muy distinto a si una gran cantidad, un gran volumen de las ventas pues se concentra en unos pocos clientes. Cuando un cliente de esto pues se convierte en un cliente malo o en una cuenta mala, pues entonces el riesgo de pérdida es mucho mayor. Por lo tanto, conocer el comportamiento del riesgo crediticio y cómo esta cartera de crédito se ha venido comportando, el comportamiento de pago y todo esto, pues es también parte de la comprensión que se debe tener del negocio, pues a la hora de apostar a un escenario de negocios, hacia lo que sería el plan de negocios o el plan operativo, hay que definir o dejar definidas cuáles serían las políticas comerciales que se estarían impulsando. Algunas otras variables pues son un poco más financieras, pero que impactan definitivamente y que vienen como consecuencia de este desempeño comercial, pues tiene mucho que ver con la rotación del efectivo, la rotación de las cuentas por cobrar, es decir, en qué tiempo, en cuántos días se recupera ese crédito pues, que se ha otorgado, la rotación que tiene el inventario, cuántas veces rota el inventario en el año, en el mes, en el trimestre, de manera tal que se pueda ver, conocer, pues, cuál es el desempeño financiero. Sabemos que en la medida en que se convierte más rápido en efectivo algo que está en el almacén, al pasar a cuenta por cobrar y luego a cobrarse, pues ese flujo, esa velocidad de conversión del efectivo mayor es lo que nos va a permitir a nosotros tener en la mano un flujo de caja más rápido, que nos va a permitir tomar decisiones de inversión, de reinversión y de autofinanciamiento, si uno quiere. Es decir que estas variables financieras tienen mucho que ver con este desempeño que está teniendo el negocio en la empresa específica. Hay una parte que no se puede obviar antes de ya pues plantear en firme lo que podría ser el plan de negocios, y es el análisis del macroentorno o el ambiente donde está desenvolviéndose la empresa. Es importante, pues, a través de lo que es eso que ya hemos denominado inteligencia de mercado, conocer los movimientos de la competencia. Si la competencia ha lanzado nuevos productos, si ha modificado su política crediticia, si ha modificado sus precios, todas estas variables, su oferta, si la ha mejorado, si está otorgando más días de crédito para los pagos de los clientes, cuál es la estrategia que está implementando. Es importante entonces que las personas que manejan el área de negocios, el área de mercadológica, pues esté al tanto y realice las actividades que sean necesarias para obtener la información que se necesita pues, sobre la competencia. Conocer sus movimientos es muy importante, como decía Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, pues él planteaba que si conoces a tu enemigo y además te conoces a ti, vas a ganar una batalla y puedes perder otra, pero vas a correr definitivamente menos riesgos. Por lo tanto, conocerse a sí mismo y conocer a la competencia es fundamental
para lo que sería esa apuesta a ese escenario que definiría un poco más adelante, lo veremos, lo que sería el plan operativo o el plan de negocios. También es importante conocer las diferentes variables que pudieran estar afectando el macroentorno fuera de lo que son los competidores. Y ahí están las variables políticas, la variable económica, la variable del movimiento y los cambios que se están produciendo en la sociedad. Cualquier movimiento tecnológico que pudiera estar impactando a los factores críticos de éxito que deben tener los competidores en una industria dada y que pudieran hacer cambiar el paradigma o la forma de pensar o la forma de hacer negocios. Y también, no porque esté de moda, pues pueden existir regulaciones, normas, leyes que obliguen a una empresa a tener una conducta distinta en función de lo que es la variable ecológica, la ecología. Entonces, en ese sentido, echar una mirada, como se dice, al ambiente, al macroentorno, pues nos da a nosotros una idea de cuáles son las principales variables que pudieran estar afectando el desarrollo de los negocios y de las cuales no tenemos nosotros un control. Nosotros podemos tener control de decisiones de política de precios, de decisiones de políticas comerciales, pero no tenemos control del comportamiento, por ejemplo, de las variables macroeconómicas. Y en estos días, pues que sabemos que hay una sensibilidad tan grande con todo este tema del incremento del barril del petróleo y cómo todo esto puede estar impactando en la devaluación de la moneda y cómo esta devaluación pudiera estar impactando en el incremento de los índices de inflación y cómo esos indicadores de inflación pues pudieran provocar un síntoma o un fenómeno no solamente de incremento en los precios, sino también de recesión o de estancamiento, porque cuando la persona tiene menos capacidad de comprar, ya que los precios aumentan, pues esa sensibilidad precio-demanda, es decir, esa elasticidad precio de la demanda, pues hace que, aunque por el incremento de precios se puedan conseguir mayores volúmenes de venta, sin embargo también esto se compensaría a la baja, pues con menos unidades vendidas, pues las personas tendrían menos capacidad de adquisición, menos poder adquisitivo y solamente podría comprar algunas unidades cuando quizás anteriormente compraba más, o ser más selectivo en la compra, o buscar productos sustitutos. Todo este tema de estas dos simples variables, que aparentemente son simples, tienen un impacto en toda la economía, pues todo se va reacomodando pues a esos indicadores de devaluación, inflación. Pues el precio del petróleo siempre ha tenido un comportamiento que impacta definitivamente en la economía del resto del mundo, porque la energía y todo esto pues tiene mucho que ver con los derivados del petróleo. También es importante pues conocer cuáles son las perspectivas que se tienen de esas mismas variables económicas, quizás apoyarse en un analista reconocido, un economista que pueda pues analizar un poco este entorno y darle luz a la gerencia, a la administración, para que pueda considerar ciertos comportamientos o ciertas perspectivas en esa apuesta que siempre es ese escenario sobre el cual se basaría el plan estratégico, el plan operativo, el plan de negocios de la entidad. También el conocer si existen leyes que están en proceso de promulgación o que van a comenzar a ser ejecutadas, regulaciones, normas, acuerdos internacionales que pudieran estar obligando al país donde se encuentra la empresa y por lo tanto a la empresa pues a cumplir con ciertos requisitos que pudieran implicar para esa empresa un incremento en los costos y que por lo tanto pudiera también impactar en los beneficios. Todo este tema es importante, todo es conocer pues todas estas variables, conocer el macroentorno. Es tan importante como conocer la competencia y tan importante como conocer el comportamiento que ha tenido la entidad en sus operaciones. Cuando ya se tiene este conocimiento, ya conocemos el comportamiento de la empresa, ya conocemos el comportamiento de los competidores, ya conocemos las diferentes variables
que pudieran estar erosionando definitivamente la forma de operar o el negocio, pues entonces ya podemos pensar en un escenario que estaríamos proyectando para el siguiente ejercicio fiscal. Normalmente las empresas que se acostumbran a manejar en base a un plan tienen en su mismo sistema de contabilidad y financiero pues un amarre con el catálogo de cuentas y se proyectan las cifras que tienen que ver pues con los resultados. Normalmente se proyectan las unidades a vender por producto y al mismo tiempo se define la política de precios que se estaría siguiendo, conociendo ya de antemano pues los precios de la competencia y los objetivos que se pudieran estar siguiendo por la entidad. Y entonces se proyectan las cifras de ventas. A partir de aquí pues los diferentes departamentos de la empresa pues tienen que producir los diferentes reportes o proyecciones de gastos que estarían teniendo, y luego todos estos gastos se integran en un solo reporte de gastos y se estaría teniendo entonces en cifras consolidadas de lo que serían las ventas en unidades y valor y los gastos proyectados. Esto basado en un escenario de negocio y necesariamente tiene que estar coincidiendo con los objetivos generales que la empresa se haya fijado. Recordemos que las empresas pueden pues fijarse objetivos financieros, pero también fijarse objetivos estratégicos. Y que independientemente de estos objetivos, existen algunos objetivos que vienen per se por el simple hecho de existir y de tener las puertas abiertas, como son el crecer, que implica cada día poder vender más, el sobrevivir, que es algo que las empresas se forman pues con el criterio de empresa en marcha, es para permanecer, no para desaparecer. Por lo tanto, sobrevivir también puede ser una estrategia en un momento determinado, y también para ser rentable. Se supone que la idea fundamental en cada unidad de ventas es que esa venta que se hace de ese producto pues esté dejando un beneficio bruto en cada unidad de la que se pueden estar vendiendo. Entonces, estos tres objetivos genéricos, estamos hablando de crecer, sobrevivir y ser rentables, acompañan a los otros objetivos que la gerencia, la alta dirección de una empresa pudiera estar fijando en un momento determinado. Normalmente hay objetivos que se negocian en la alta gerencia y que entonces permean al resto de la organización. Y entonces se fijan los objetivos generales, normalmente de ventas y de beneficios, y utilizando algunos indicadores que tienen que ver como por ejemplo el retorno de la inversión, la utilidad por acción, los dividendos que se pudieran estar proyectando pagar luego del cierre del ejercicio fiscal. Y todos estos temas ayudan a definir cuáles serían los objetivos estratégicos y financieros, teniendo presente que los objetivos estratégicos difieren de los financieros. Normalmente los financieros están basados en metas cuantitativas y que se relacionan con el desempeño financiero que se pudiera estar teniendo, con las ventas alcanzar en valor y en unidades, con los beneficios antes de impuestos que se estarían recibiendo total compañía y por producto, con la utilidad por acción que se estaría teniendo, mientras que los objetivos estratégicos pudieran estar pensando en el lanzamiento, por ejemplo, de nuevos productos o en la penetración de nuevos mercados, en decisiones, por ejemplo, de ampliación, digamos que de una planta, si se trata de una empresa manufacturera que ha decidido pues ampliar su capacidad productiva, quizá para exportar, o una decisión de adquisición o de fusión con otra entidad, pues son decisiones estratégicas que obviamente tienen un impacto financiero, pues como hemos hablado desde un principio, las finanzas son el lenguaje de los negocios. Y fíjense cómo de nuevo caemos en cuenta de que todas estas decisiones que se van tomando van a tener un impacto que se va a reflejar definitivamente en el flujo de caja que la empresa tiene y en los costos y beneficios que pudiera estar proyectando. Cuando ya se tienen todos estos aspectos y también se incluyen
para apoyar las ventas que se piensan alcanzar, toda esta parte que se relaciona con la mezcla de mercadeo que se va a tener, las ofertas, las promociones, las campañas publicitarias, el plan de marketing y el plan de medios que pudiera estar pensándose para apoyar los productos nuevos o los productos estrella o los productos que definitivamente la estrategia mercadológica haya considerado. De manera que todo esto persiguiendo agregar valor y incrementar las riquezas, incrementar el patrimonio de los accionistas. Entonces, teniendo todo esto presente, pues se proyectan las cifras de ventas, costos, gastos de la entidad lo más detallado posible. Los gastos se proyectan por tipo de gasto, vienen a través de los gastos departamentales y después se consolidan en una sola cuenta. Y al final, pues se va a tener un estado de resultados proyectado, pues se van a ver las ventas en unidades y valor, los costos y los gastos detallados para todo lo que será el próximo ejercicio fiscal, mes a mes, es decir, de un año completo. Normalmente se utiliza la técnica de agrupar en cuatrimestres o en trimestres los diferentes meses, de manera que se pueden hacer comparaciones mes a mes, se pueden hacer comparaciones trimestre contra trimestre. Es decir, usted pudiera estar comparando por aquello que comentábamos de que hay productos que son cíclicos, por ejemplo, el desempeño de las ventas que se tuvieron en el trimestre 1 del año contra lo que hubo en el desempeño de ese mismo trimestre en el año anterior. Y así nos podemos dar cuenta, pues, si realmente durante ese trimestre es cuando se producen los picos, es decir, los incrementos en las unidades que se venden, y ver si se está creciendo, aprovechando precisamente adecuadamente la estrategia de empujar la venta en esos trimestres donde más demanda se produce. Y eso va a afectar pues todo lo que es la parte operativa, pues se supone que en los demás meses o en los demás trimestres donde no hay ese impacto tan grande, habrá también menos inventario, porque para que exista una eficiencia en el manejo del capital de trabajo, pues entonces tampoco se puede estar sobreinventariado, porque hay un costo de mantener mercancías en el inventario, así como hay un costo de mantener una cartera de crédito. Lo ideal es que todo pues se convierta rápidamente en efectivo, porque así mismo se pueden entonces aprovechar el costo de oportunidad al tomar la decisión de colocar ese dinero a que sea más productivo, ya sea en un certificado, ya sea adquiriendo dólares si se entienden, por ejemplo, o otra moneda que sea más dura que la que uno está manejando, de manera que se pueda cubrir un poco la parte del riesgo cambiario, si se está considerando, por ejemplo, de que la tendencia es a una devaluación, pues probablemente la decisión que se tomará, si se piensa que se va a devaluar la moneda, será tratar de adquirir, antes de que se devalúe, una cantidad de la moneda que a uno le interesa tener, pues antes de que esa devaluación pues suceda. Entonces, todas estas decisiones financieras se toman basados en el conocimiento de la información que generan las estadísticas, que generan los reportes diarios, que generan los reportes del mismo proceso contable. Implica una disciplina, la disciplina de que las personas que trabajan en los diferentes módulos pues mantengan actualizadas las informaciones y que antes de que esas informaciones se registren pues sean revisadas, autorizadas apropiadamente, con el objeto de minimizar los errores que pudieran cometerse de registro y entonces que esa información que se pone normalmente sobre la mesa de la gerencia que toma decisiones pues sea una información útil, confiable, pertinente, oportuna, que son las características que debe tener
la información financiera, pues para que pueda ser de utilidad en la toma de decisiones cotidianas. Entonces, ya teniendo todo este escenario preparado y con toda esta base de datos actualizada, pues se proyectan estas cifras y mes a mes, a partir de esta proyección, pues se van controlando las ejecuciones presupuestarias, es decir, lo que va ocurriendo mes a mes se va comparando con lo que se planificó en base al escenario en el cual se apostó. Esto va a permitir mes a mes, pues tener un control de las operaciones y al mismo tiempo dar un seguimiento. Pues puede pasar, como ha sucedido muchas veces, que escenarios pues cambian dramáticamente y si no se tiene un control pues de las cifras planeadas con las cifras reales, pues entonces no se van a poder tomar decisiones de ajustes. Pues sabemos que los planes están escritos y no son perfectos y como dicen por ahí, el papel lo aguanta todo. Y entonces cuando hay un seguimiento al comportamiento no solamente de los costos, de los ingresos, de los gastos y de esas variables controladas por la entidad, sino que también hay un seguimiento al comportamiento de las variables que están en el macroentorno, pues automáticamente nos damos cuenta de que hay variables que están cambiando la forma de percibir ese escenario, pues automáticamente pues esto debería retroalimentar el sistema y traer la voz de alerta a la gerencia, pues para que si es necesario realizar estimados más recientes, pues se vuelvan a reestimar ciertas cifras, dejando claramente fijos pues lo que se planificó en ese plan de negocios o ese plan operativo que viene siempre pues del último trimestre del año anterior. Es decir, que aunque se puedan realizar nuevos estimados en base a los cambios inevitables que se van produciendo en los escenarios, pues hablar de estabilidad en un mundo cambiante y donde todo cambia todos los días, pues sería una apuesta un poco utópica. Entonces, mantener un contacto directo con las variables que afectan esos escenarios es realmente una actitud y una conducta adecuada, profesional, deseable, de manera que la gerencia pues esté alerta ante movimientos que pudiera estar realizando la competencia, nuevos competidores que entran, nuevos lanzamientos que hace la competencia, nuevas ofertas y por otro lado, estas variables del macroentorno, una nueva ley, una devaluación, un anuncio que hace una entidad reguladora donde probablemente se estén quizás incrementando los impuestos o se estén tomando decisiones y medidas que impactan encarecer los costos de operar. Todo esto pues es papel de la gerencia y de la gerencia media, pues estar al tanto cada quien obviamente dentro de su rol y su función, de manera que se pueda retroalimentar el sistema y que entonces este plan de negocios se pueda ir ejecutando, desarrollando, determinando mes a mes cualquier variación y al mismo tiempo tomando las decisiones correctivas, de manera que se pueda ir terminando cada trimestre con el logro de las metas, es decir, que si en un mes pudiéramos estar rezagados por cualquier situación, pues de repente, con algunas acciones que se toman, sobre todo cuando tenemos esa posibilidad de entender y de tener a mano ese flujo de información, hacer la comparación, entender la variación, determinar la causa de la variación y tomar las medidas correctivas, pues eso nos va a ir permitiendo controlar en la ejecución, pues de manera que podamos producir con el desempeño las cifras planeadas. Aunque al final del camino las cifras planeadas puedan arrojar una variación, hay empresas que tienen el criterio de que esa variación que normalmente se da, si no es muy significativa, y para eso se habla entre un 5 y un 7% de variación, se entiende que está dentro de las variaciones normales, entonces pudiera ser que los parámetros que tenga la alta gerencia de una entidad entienda que no, y que quizás lo más que tolera es un 3 o un 5% como una variación. Esto obliga
al equipo planificador a ser más certeros en las decisiones que se toman y mitiga el riesgo de que algunas personas pues planifiquen metas muy fáciles de alcanzar de manera de que finalmente se lleven aplausos cuando realmente fue una planificación que no retó al equipo y que no es lo que se está buscando, porque si lo que queremos es incrementar las riquezas, entonces cada planificación, cada business plan, cada plan de negocio, cada plan operativo debería ser un reto de mejorar la situación precedente y de obviamente agregar valor a la operación. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy en Conceptualizando. Esperamos que estas informaciones hayan sido para su provecho. Seguiremos mañana con ustedes en Conceptualizando.